cuestiones particulares, lo que alcancemos a ver, me parece mejor recurrir acá improvisado pizarrón para tratar de mostrar cómo se calculan los esfuerzos de momento y esfuerzo normal requeridos en las secciones de columna para, bueno, dimensionar a flexión compuesta utilizando los gráficos de interacción o las ecuaciones de interacción de resistencia. Entonces, vamos a tratar de representar esto sería un tramo de viga, bueno, con su carga. La carga vertical que acompaña a la acción sísmica, vamos a ponerle una carga Q. El funcionamiento de las rótulas plásticas. Vamos a pensar en la acción sísmica que, para cambiar un poco, que viene de derecha a izquierda. Entonces vamos a tratar de representar esos momentos. Las dos rótulas de los extremos trabajando con su máxima sobre resistencia. El A y B son las secciones, los extremos, A y B. Entonces, como habíamos dicho, vamos a tener un esfuerzo de corte proveniente de la carga vertical y un esfuerzo de corte producido por los momentos en los extremos. Muy bien, le agregamos los sentidos. Este va así. Bueno, este quedó medio perdido ahí también en este sentido. Y para equilibrar esta cupla que gira en sentido antihorario, tendremos que tener una cupla que gira en sentido horario. Entonces vamos a tener Q por L sobre 2, del corte debido a esta carga. Y acá tendremos la suma de los momentos dividido la longitud. Este es el equilibrio de la viga. Bueno, ¿qué pasa con la columna? Vamos a dibujar acá al costado de la columna.
Entonces estamos dibujando el nudo. Vamos a pensar una columna externa para dibujar menos. El tramo superior de columna, el tramo inferior de columna. Entonces la viga, por acción y reacción, le va a transmitir un momento M0A y le va a transmitir un corte que, bueno, para simplificar el dibujo ya estamos poniendo la suma de estos dos esfuerzos de corte. Entonces, el esfuerzo axial en la columna se va a formar con lo que viene acumulando los pisos anteriores, que le fueron transmitiendo las vigas de los pisos superiores. Bueno, le agregamos entonces este tendrá esta dirección, este entonces hacia abajo. El normal que viene trayendo los pisos de arriba se suma con este corte, y bueno, y será el normal del piso de abajo, y sobre la columna, esfuerzo hacia abajo. ¿Qué pasa con el momento flector? ¿Cómo hacemos para distribuir este momento originado por la sobreresistencia de la rótula plástica? Si quieren, podemos indicar este momento, cómo se calcula para tenerlo acá a la vista. Una vez más. Bueno, todo esto que está acá, lambda 0, sería el factor de sobreresistencia, léase 1,4, por el área de la armadura superior en este caso, por la tensión de influencia por D menos D'. Así directamente. Si quieren, para, para mejorar esto, borremos todo este enchastre que se hizo acá y, bueno, escribámoslo bien completo. Así, directamente, así se calcula el momento de sobreresistencia de tracción arriba, entonces acaba la armadura superior. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con este momento? ¿Cuánto toma la sección superior del nudo, de la columna, y cuál la inferior? Entonces, este momento, lo vamos a poner en otro color para distinguir ya el momento en la columna, va a tener que estar equilibrado con un momento acá y un momento acá. Que a su vez para la columna será un momento así y para la sección de abajo un momento así.
¿cómo se reparte este momento entre esta parte superior y esta parte inferior? Bueno, se distribuye en la misma proporción que se distribuye el diagrama de momentos debido a la acción sísmica horizontal únicamente. Porque ahí, bueno, intervienen justamente las fuerzas laterales, intervienen las rigideces relativas entre columnas, vigas, etcétera, aunque sea en forma así gruesa y aproximada, en la misma proporción en que el momento debido a la acción sísmica horizontal únicamente que se produce acá en la parte superior y que se reparte entre las columnas del análisis estructural, en esa misma proporción distribuimos este momento de sobreresistencia de la viga. Por eso, ahora se hace uso de el factor de sobreresistencia a flexión, porque si recordamos, esto acá se podría escribir como me voy a cambiar a hacer algo peor, pero por lo menos más fácil de escribir. Vamos a tomar el lápiz este. ¿Esto a qué era igual? O mejor dicho, vamos a escribir acá aparte para recordar. El factor de sobreresistencia a flexión Φ0 en vigas igual al momento de sobreresistencia, momento M0 en la viga, dividido ¿quién? El momento debido a la acción sísmica horizontal únicamente en la viga, por supuesto. En la viga. Entonces ahora, el momento de la columna el momento acá en la columna va a venir dado por este factor de sobreresistencia a flexión en vigas este calculado así de esta manera, ahora multiplicado por el momento debido a la acción sísmica horizontal sola, pero en la columna, en esta sección y en esta sección. Entonces, de esta manera, a través de este factor calculado de esta forma, si uno lo reemplaza, bueno, estamos tomando de este estado de carga, acción sísmica horizontal únicamente, qué parte del momento flector acá en la viga es resistido por el tramo superior de la columna y qué parte por el tramo inferior, en la misma proporción. Bueno, este concepto del dimensionamiento o de las acciones por capacidad para calcular no solamente el momento flector en la columna, sino también el esfuerzo axial, porque esto viene por capacidad siempre de las rótulas plásticas en las vigas. Bueno, con esa idea, después tiene algunos condimentos que rápidamente vamos a tratar de comentar, por lo menos los más importantes. Entonces, en el dimensionamiento de columnas, bueno, aparece esto que recién comenté, esto está hecho para un nudo interno, me parece más visible en un nudo externo. El momento de sobreresistencia en las vigas. Bueno, algunos detalles pasemos. Y acá está, finalmente, el momento en una sección de columna, viene el factor de sobreresistencia, flexión en vigas, están intercambiados los subíndices acá, por el momento en la columna debido a la acción sísmica horizontal.
Y entonces a través de este factor se distribuye en la misma proporción que los momentos originados por la acción sísmica, que parte del momento de sobreresistencia que le transfiere la viga va a la sección superior y que parte a la sección o al tramo inferior de la columna. En la sección inferior de la columna, del primer piso, de la planta baja, como le llamamos nosotros, donde ahí se prevé la formación de rótula plástica. Entonces ahí es lo mismo que en vigas. Los esfuerzos requeridos se obtienen del análisis estructural, como una rótula plástica más. Pero en todas las otras secciones donde no se prevé la formación de rótulas plásticas, se hace de esa manera. Ahora, eso es cálculo estático. Y entonces el diagrama de momentos sobre la columna, con la acción hacia un lado y hacia el otro, me quedaría de este tipo. Un doble triángulo así que va variando la altura, cuando la acción va para un lado, cuando la acción va para el otro. Ahora, si uno realiza un análisis dinámico, y este es un ejemplo aparentemente para distintos instantes de tiempo dentro de un mismo análisis dinámico, los diagramas de momento en las columnas van cambiando de esta manera. O sea, no es exactamente el doble triángulo perfecto. Entonces, para tener en cuenta ese efecto dinámico, la influencia de modo superior de vibración, etcétera, etcétera, a este momento en la columna, calculado como el factor de sobreresistencia en viga por el momento de acción sísmica horizontal, se lo modifica por un factor de amplificación dinámica, que bueno, tiene una expresión, función del periodo de la estructura. A su vez, ese factor de amplificación dinámica no es constante en toda la altura, sino que va desde 1 abajo, crece hasta 1/3 de la altura del edificio, ahí ya toma el valor de la expresión esta de acá, de estas expresiones, y luego se mantiene constante y en los dos últimos pisos hay de nuevo una reducción. Bueno, algún otro detalle, esto pasémoslo. Ahora, hay una reducción de los momentos de diseño por dos motivos. Este momento, que nosotros hemos representado esquemáticamente acá, son los momentos que se producen en el eje viga-columna, acá en esta sección. Si bien uno ha representado acá una longitud física, pero en realidad estos momentos se dan en el nudo, acá. Pero la columna tiene un ancho, la viga tiene un ancho, una altura, y entonces el momento para dimensionar la sección de la columna es el que se produce en la cara superior de la viga o a la altura de la cara inferior de la viga. Entonces, para pasar del eje a la cara, bueno, hay acá una disminución que está en función justamente de la altura de la viga, del esfuerzo de corte, para pasar el momento al filo. Son detalles. Y hay una reducción porque cuando el esfuerzo normal es pequeño, menor a 0,1, el esfuerzo normal dividido F'6 y el área de la columna, esto es la parte de compresión, menor de 0,1 incluso si tiene algo de tracción. Entonces la posibilidad o la formación de una rótula plástica con un esfuerzo normal pequeño es como en vigas, no habría mayor inconveniente. Entonces, este momento se le aplica una reducción porque si se forma una rótula en la columna, parcial, pero con un pequeño esfuerzo axial, entonces no es tanto el inconveniente. Y para los esfuerzos axiales de diseño,
dijimos que hay que ir sumando piso a piso lo que le transfieren las vigas. Bueno, por supuesto habrá vigas perpendiculares acá en la otra dirección, pero bueno, estamos haciendo un análisis en el plano para ver la parte conceptual. Entonces se va sumando la parte de las cargas verticales y los cortes que transmiten las rótulas trabajando con su sobreresistencia. Que, dicho sea de paso, cuando el sismo va para el otro lado, el corte es mucho menor o hasta inclusive puede producir una acción hacia arriba. O sea que la columna puede estar comprimida cuando el sismo va para un lado, para acá, o puede tener un esfuerzo normal mucho menor o incluso tracción cuando el sismo va para el otro lado. O sea que hay que considerar los dos sentidos de la acción sísmica. Pero de todas maneras, lo que se considera es que no se va a dar simultáneamente en todos los pisos que todas las rótulas estén en el mismo instante de tiempo trabajando a su sobreresistencia. Y entonces esta parte del esfuerzo axial que llega a la columna se lo ve también afectado por un factor menor que 1, que depende de la cantidad de pisos que quedan por encima del que yo estoy considerando. Y también se involucra el factor de amplificación dinámica. Entonces, un factor menor que 1 para esos casos. Bueno, hay también una manera de calcular la longitud de potencial plastificación en el caso que se llegue a producir. Bueno, hay todas unas reglas, hay unos detalles. Y nos pasamos ahora al reglamento. Hay algunas limitaciones de dimensiones mínimas. El tema de la rigidez, también hay una reducción por fisuración para calcular la rigidez. El factor de sobreresistencia flexional en viga, eso ya lo vimos. Diseño, flexión y esfuerzo axial. La resistencia requerida a flexión, bueno, en aquellas secciones de columna, por ejemplo, en la parte inferior del primer piso, donde se permite la formación de rótulas plásticas, viene de las combinaciones de acciones. No está prevista la formación de rótulas plásticas en el mecanismo de disipación de energía. El momento requerido, bueno, el que estuvimos explicando recién, con factor de amplificación dinámica, con, bueno, la variación en altura, esto es lo mismo que estuvimos viendo, algún detalle de algún caso particular, la reducción cuando el esfuerzo normal es pequeño, entonces si hay alguna pequeña plastificación no es mayor inconveniente, eso está explicado ahí. El esfuerzo axial requerido, la parte proveniente del funcionamiento de las rótulas con su sobreresistencia con esta reducción que comenté recién, esto es igual, y a eso hay que sumarle el esfuerzo axial producido por las cargas verticales. Y entonces este es más o menos, por supuesto, cuando el sismo va para un lado o para el otro. ¿Qué hacemos con ese normal y momento requerido? Bueno, habiendo ya propuesto las dimensiones de la columna, calculamos la cantidad de armadura, como ustedes aprendieron con el Circuit 201. Hay un máximo axial requerido. Hay algunas limitaciones. Está el tema de cuál es la zona de potencial formación de rótula plástica en las columnas. Bueno, hay todas unas reglas ahí, son detalles. Y entonces ahora pasamos a la armadura longitudinal en columnas. Hay una armadura mínima. Acá mantiene todavía el clásico 8 por 1000.
4 varas del 12 como mínimo, y hay una armadura máxima que es bastante menor que en los casos de cargas gravitacionales solas. Algunos otros detalles de armaduras. Y pasamos a la armadura transversal en columnas. La armadura transversal en columnas tiene que proveer resistencia al corte. Recordemos que las columnas tienen flexión. Prevenir el pandeo de las barras longitudinales comprimidas. Proveer confinamiento, sobre todo en aquellas zonas donde es posible la formación de rótulas plásticas. Y también la armadura transversal, mejorar el tema de los empalmes de la armadura longitudinal. Bueno, algunos detalles complementarios. Y entonces, el reglamento le da qué área de armadura transversal en cada dirección para confinamiento y para restringir el pandeo de la armadura longitudinal. Confinamiento del hormigón y restringir el pandeo. Parece una expresión bastante compleja, pero bueno, son todos parámetros que son todos conocidos. Creo que ahí, bueno, hay algunos detalles de cómo disponer esa armadura. Entonces, este área, esto quizás sí sea importante, este área que dice en cada dirección, en cada una de las direcciones principales de la sección, ¿cómo cuento este área? Y si estoy analizando en esta dirección, voy a contar esta rama, esta rama, esta rama y esta otra. Y cuando estoy en la otra dirección, bueno, las otras. Columnas circulares, bueno, hay algo parecido. Tiene bastante más detalles ahora de cómo es el armado de columnas. Resistencia a corte. Bueno, antes de ver la parte de resistencia a corte, algunos comentarios adicionales. Esa armadura horizontal o transversal en columnas, que bueno, acá está de nuevo la presión es la misma que antes, creo que ha cambiado algún pequeño coeficiente. Fíjense que tiene este término que depende del esfuerzo axial, esto por el confinamiento, y tiene un término que se resta. Esta ecuación corresponde a esta recta, pero la recta sigue para acá. Entonces, si el esfuerzo axial es pequeño, cuando uno hace esta operación le da negativa a la armadura. Y uno dice, no puede ser, algún error he cometido o está mal la fórmula. No, lo que pasa es que esta expresión es válida mientras no sea superior el requerimiento de pandeo. Entonces, esto tiene validez hasta acá nomás. En esta zona ya no. Acá va a ser más significativa el requerimiento de armadura transversal para restringir el pandeo. O sea, esto es confinamiento con esta fórmula, pero hay un mínimo por pandeo. Entonces, cuando acá le dé negativo, no se hagan problema porque en realidad está mandando la armadura por pandeo. Esto también es importante. Esta armadura de confinamiento que vimos recién, en aquellas zonas de extremo de columna donde no se prevea la formación de rótulas plásticas en el mecanismo que nosotros hemos elegido, de todas maneras, el reglamento le hace colocar una armadura de confinamiento, esta que vimos acá, no menos del 70% de la requerida cuando se forma una rótula plástica.
O sea, bastante armadura transversal, aunque uno diga, no, en mi mecanismo acá no se van a formar rótulas plásticas. Pero igual hay que confinar el hormigón, al menos con el 70% de la requerida si se formara la rótula plástica. Bueno, algunos detalles más. Esfuerzo de corte. Vamos a ver algo de corte. Me parece que está mejor si vemos directamente acá el reglamento. Como siempre, corte de diseño mayor que corte requerido. El factor de mineración de resistencia, si el corte proviene de rótulas plásticas formadas en viga, o sea que el corte requerido proviene por capacidad, entonces el factor vale 1. Y si en cambio una columna donde sí se prevé la formación de rótulas plásticas, donde el corte requerido proviene de los estados de cargas, entonces ahí vale el que corresponda a 0,85. El corte requerido, entonces en columna donde se permite la formación de rótulas plásticas, bueno, será como en vigas. El momento de sobreresistencia en la sección inferior más el momento de sobreresistencia en la sección superior, o básica, pité le llaman acá, dividido L. Bueno, acá no hay corte debido a cargas verticales, porque justamente en las columnas no se genera esfuerzo de corte por cargas verticales. Entonces solamente aparecen los debidos a las rótulas, a los momentos de sobreresistencia de las rótulas en los extremos. Esto en columna donde se permite la formación de rótulas plásticas. ¿Cómo se calcula? Esto también es un poco distinto. El momento de sobreresistencia en una sección de columna. ¿Se acuerdan que en viga era 1,4 por el área, por la tensión de fluencia y por la distancia entre la armadura comprimida y traccionada? Acá, como está comprimida, además del 1,4 del factor de sobreresistencia por la mayor tensión de fluencia del acero, se agrega este término que depende del esfuerzo normal. Y todo multiplicado por el momento nominal que uno puede obtener para la actuación de este esfuerzo normal. Es decir, ustedes se acuerdan de hormigón 1, las curvas de interacción de resistencia para columnas, entonces había un momento nominal, pero asociado con un esfuerzo normal. Bueno, en este caso, ese momento nominal, asociado al esfuerzo normal, se ve multiplicado por todo este factor para calcular el momento de sobreresistencia en la sección de la columna. Bueno, y en ese caso, cuando el corte proviene de estos momentos de sobreresistencia, de las rótulas plásticas, el factor de minoración vale 1. Ahora, en aquellas columnas donde no está prevista la formación de rótulas plásticas en nuestro mecanismo elegido, el corte requerido, de nuevo aparece el factor de sobreresistencia a flexión en vigas, como vimos para repartir el momento flector, multiplicado ahora por el corte en la columna debido a la acción sísmica. Entonces también es un corte por capacidad, pero ahora por capacidad de las rótulas plásticas en vigas. Bueno, y en lugar de tener un factor de amplificación dinámico, etcétera, hay un valor fijo. Bueno, algunos detalles más, pero conceptualmente es eso. Ahora vayamos a la resistencia corte. Ese es el corte requerido, con el cual hay que hacer el dimensionamiento. También tiene un límite para prevenir la falla de la diagonal comprimida en ese modelo reticulado. Si se pasa de esto hay que aumentar la sección de la columna. Y la resistencia nominal viene dado por la contribución del hormigón y la contribución de la armadura. Es siempre la misma, el mismo criterio.
Lo único que ahora, como la columna está comprimida, aún en aquellas zonas donde, o aquellas regiones que se puede formar una rótula plástica, igual hay una contribución del hormigón. Este B sub C, a ver, acá, ¿es donde dice? En zonas, bueno, zonas críticas, donde se forman rótulas plásticas, la contribución del hormigón se calcula de esta manera, donde interviene el esfuerzo axial. Claro, fíjense que si el nivel de esfuerzo axial es menor a 0,10, hablando del esfuerzo normal dividido el área y la tensión del hormigón, es menor a 0,10, es como en vigas, la contribución del hormigón es cero. No negativo, por eso le pone mayor o igual que cero. Ahora, para un esfuerzo axial ya mayor, empieza a haber igual una contribución del hormigón, aún en las zonas de formación de rótulas plásticas. Y en las zonas normales, bueno, la contribución del hormigón también se ve incrementada por la presencia del esfuerzo axial. O sea, conceptualmente es similar a lo que ustedes vieron en hormigón 1. Y de nuevo está la tensión esta básica de contribución del hormigón. Bueno, algunos armados de columnas, caso de columnas circulares, tiene algún detalle. Y luego, la diferencia entre el corte requerido dividido phi, aunque sea phi igual a 1, y la contribución del hormigón, lo tiene que absorber la armadura de estribos con el modelo de reticulado. Hay una serie de detalles explicativos de cómo considerar en cada situación. Entonces, esa armadura transversal para cubrir el esfuerzo de corte no se debe sumar con la armadura transversal por confinamiento del hormigón y para restringir el pandeo de las armaduras longitudinales, sino que se toma el mayor de los dos. Bueno, y después hay una serie de requisitos en cuanto a separación máxima de estribos, bueno, y algunos otros detalles. También aparece el tema de corte por fricción, cuando sea necesario, ahí lo manda directamente a 201, y algunos detalles de anclajes, bueno, son detalles de armado ya. Y brevemente, para dejar algunos minutos para el tema de tabiques, un tema importante es el tema de los nudos, viga-columna. Entonces, la idea del diseño de estos nudos es que, como hay fuertes esfuerzos localizados para transferir los momentos flectores, tracción y compresión, con algún esquema de bielas y puntales o tirantes, entonces lo que se pide, en todo caso vamos a ver acá la presentación que hay algunos detalles. Bueno, todo esto lo de columnas. Bueno, interesante ver qué es lo que pasa con las columnas cuando no están bien hechas. Por ejemplo, acá sin confinamiento del hormigón, con unos estribos muy débiles, muy separados, con estos ganchos a 90 grados para cerrar el estribo, no sirven en zona sísmica. Hay que hacer el gancho hacia el interior de la masa de hormigón a 135 grados. No conviene concentrar las armaduras en las esquinas, porque pasan estas cosas. O estas. De nuevo, acá fíjense los estribos. Son unos alambrecitos y toda la armadura en un paquete de barras en la esquina. Bueno, eso es muy malo para zona sísmica. Bueno, más detalles.
El tema de los cierres de estribo a 90 grados no va, no hay que hacer eso. Y del diseño nudo viga columna, bueno, hay alguna falla del nudo, pero otra falla de nudo, por corte sobre todo. Entonces, esto es lo que me parece interesante marcar los criterios. Después, bueno, hay un montón de detalles, pero los criterios son que no hay que pensar que los nudos van a disipar energía. Hay que tratar de mantener la integridad del nudo de manera que no haya prácticamente daños en el nudo porque son de difícil acceso y mucho más improbable reparación. Entonces la resistencia del nudo tiene que ser mayor que la de los elementos que concurren a él, para que la plastificación o la disipación de energía se produzca en las barras que llegan al nudo y no en el propio nudo. Esa es la idea principal. Después, bueno, hay algunos otros detalles. Por ejemplo, las armaduras no deben generar inconvenientes constructivos, armado y colado del hormigón. Hay una gran concentración de armaduras, entonces hay que poner secciones de hormigón bastante más generosas para posibilitar después que se pueda hacer. Bueno, algunos detalles. Estas son las acciones que le transfieren las vigas y las columnas. Y entonces se puede calcular un corte horizontal en el nudo, sumando esta fuerza con esta otra, restándole el corte que le transfiere la columna. Fíjense que hay compresión de este lado y hay tracción de este lado, cuando actúa el sismo. Entonces todo empuja para allá. Entonces hay un esfuerzo de corte horizontal en el nudo que hay que controlarlo. Ahora vamos a ver los límites. Y entonces la resistencia interna se puede representar o modelizar con un mecanismo de biela para, digamos, transferir la presión, la compresión en el hormigón, en columna en viga, y de este lado el equilibrio, y con una diagonal, un puntal comprimido. Y el otro mecanismo es el que transmite la fuerza que transmiten las armaduras, que empuja de este lado y tira de este lado. Entonces, por adherencia, se tiene que transferir esta fuerza a la columna. Y eso origina un esquema de reticulado que para el equilibrio interno de esta celosía, como le llaman los reticulados, necesita de armadura horizontal y armadura vertical. Bueno, después ustedes podrán ver los esquemas de equilibrio, pero el concepto es que se necesita armadura horizontal y armadura vertical. Entonces, bueno, algunos detalles. Vayamos a ver el reglamento. Entonces, en el reglamento le da el área efectiva del nudo, el área horizontal y el área vertical en función de las dimensiones de la columna y de la viga. Hay algunos detalles ahí. Y entonces se calcula un corte horizontal en el nudo, con la fuerza de tracción de este lado, con la compresión de este otro, dado por el hormigón y dado por la propia armadura que empuja de este lado, y menos el corte que transmite la columna. Eso me da un corte horizontal en el nudo. Y bueno, y también se puede calcular un corte vertical. Entonces, ese corte horizontal, bueno, hay algunos detalles más, algunos casos particulares. Tiene un límite acá. Ese corte horizontal en el nudo, calculado de esa manera que vimos recién y con algunos otros detalles de acuerdo a otras situaciones, pero básicamente se calcula un corte horizontal en el nudo, no puede exceder estas
magnitudes, bueno, en pórtico plano, en pórtico espacial, inclusive un poquito menos. Y luego, la armadura transversal, o esa armadura horizontal que vimos, es la misma armadura de confinamiento que trae la columna. La mayor entre el tramo inferior y el tramo superior. Es decir, que los estribos de columnas, para confinar el hormigón, esos mismos estribos hay que continuarlos en la altura del nudo. Explicaciones y como armadura, o sea que ahí no se hace ningún cálculo de armadura, es directamente, para simplificar, la armadura transversal de columnas que llegan al nudo, la mayor de las dos, hay que continuarla en la altura del nudo, con lo cual ustedes ya se imaginan que el armado es bastante dificultoso. Y a su vez, esas otras armaduras verticales que habíamos dicho que es necesario colocar, bueno, son estas que aparecen acá y se calculan como el 40%, así un número bien grueso, de la mayor de las armaduras en las caras de la columna que resisten la flexión en este plano, por supuesto. Entonces un 40% tiene que venir acá. Por supuesto que se puede aprovechar algunas barras que haya en la columna en estas caras, lógicamente. Entonces en los nudos, armadura horizontal y armadura vertical, y para verificar la dimensión propia del nudo, están estos límites. Si no se cumplen, hay que aumentar el área del nudo, o sea, aumentar el área de la columna o las dimensiones de la viga. Bueno, ese es el tema de nudos. Bueno, hay algunos detalles. Y bueno, aprovechemos el último envión, la última media hora, para hablar algo de tabiques, que son los otros elementos que componen. Acá me parece que ya no había más nada. No. Entonces, vamos a abrir esta parte de diseño de tabiques. Bueno, hay distintos tipos de tabiques. Eso hay una primera especie de clasificación de los tabiques sismorresistentes. En la literatura en inglés lo van a encontrar como paredes de corte. Shear wall le llaman ellos, nosotros le llamamos tabiques. Bueno, es lo mismo. Hay una primera división, los llamados tabiques en voladizo, tabiques acoplados. Ahora vemos cómo se diferencia uno de otro. Y hay otra clasificación, tabiques esbeltos o poco esbeltos. Entonces, la relación de esbeltez es cuando la altura del tabique, H, dividido la longitud del tabique, esta dimensión del tabique, en horizontal, es mayor que 3, es un tabique esbelto. Y si no, un poco esbelto. Fíjense acá la nomenclatura que se usa la H para la altura del edificio, la altura del tabique. Y L es la longitud en planta del tabique, de la sección del tabique. Y después aparecerá una B larga, minúscula, para el ancho del tabique, o el espesor. En cuanto a tabiques en voladizo, tabiques acoplados, tiene que ver con cómo es resistido el momento flector producido acá en forma general por las acciones laterales. Entonces, las acciones laterales, que en realidad están distribuidas en cada piso, bueno, ya sabemos, generan un momento de vuelco M0
W, bueno, W viene de wall, de la pared. Entonces, cuando hay tabiques que están vinculados o acoplados, este momento total se va a distribuir. Un momento flector va a resistir este tabique, 1. Otro momento flector va a resistir este tabique, 2. Y va a haber una cupla resistente formado por los esfuerzos axiales que se originan en el tabique, que están esas fuerzas axiales separadas a una longitud de eje a eje de tabique. Entonces, cuando la relación entre el momento tomado por esta cupla, T por L, dividido el momento total originado por las acciones laterales, está entre 1/3 y 2/3, se consideran tabiques acoplados. Si es menor que 1/3, entonces esta parte es ya mínima, y entonces cada uno de los tabiques se lo considera como un tabique envoladizo. Y al revés, si es mayor que 2/3, casi todo el momento está resistido por esta cupla, entonces prácticamente esto ya casi desaparece, y entonces al revés, es un solo tabique con algunos orificios para aberturas, lo que sea, ventanas, puertas, lo que sea. Entonces tenemos esta relación: menor a 1/3, tabiques envoladizo; entre 1/3 y 2/3, tabiques acoplados; mayor de 2/3 es una sola unidad con algunos agujeros o pasos. Esa es la clasificación. Bueno, hay valores de ductilidad. Creo que esto está un poquito actualizado en la nueva parte 1 con el factor de reducción. Y bueno, veamos algo de tabiques envoladizos, por lo menos. Lo primero que hay que ver es cómo puede fallar un tabique envoladizo. Y una vez que uno identifica los modos de falla, entonces después puede dimensionar para prevenir esos modos de falla o darle una capacidad resistente adecuada. Entonces tenemos un tabique envoladizo, las acciones laterales producidas por el movimiento del suelo, ya sabemos que origina estas fuerzas equivalentes debido a la inercia de las masas. Y entonces, bueno, el tabique va a tener que tener un momento resistente, un normal y un corte. Modo de falla, flexión. Bueno, tracción y compresión, como sabemos, una sección rectangular directamente. Modo de falla por corte, por tracción diagonal. Para esto, para resistir este modo de falla, aparecerán las armaduras longitudinales. Para esta falla por tracción diagonal, aparecerán los estribos o la armadura horizontal. Corte por deslizamiento, en las juntas constructivas o juntas de pisos, ahí interviene toda la capacidad o cómo se controla eso con la resistencia corte por fricción. Y corte por deslizamiento también en una zona de rótula plástica donde hay una mayor fluencia acá de las armaduras, entonces la zona que queda apoyada es pequeña, entonces hay algún tratamiento especial para ese caso. Entonces hay que dimensionar el tabique a flexión con las armaduras longitudinales, a corte las armaduras transversales, verificar el corte por deslizamiento en un piso común y en la zona de rótula plástica. Eso es todo lo que hay que hacer con los tabiques. Bueno, la zona que se plastifica, ahí está definida, por lo menos la longitud en planta del tabique o por lo menos la altura sobre 6 de la construcción.
bueno, algunas limitaciones. Sí, esto es importante. Cuando el tabique está fuertemente comprimido por el efecto lateral de la acción sísmica, y debido a que la rótula plástica tiene que tener una cierta curvatura para ese mecanismo de disipación de energía, pero esa curvatura, cuando a su vez el tabique está comprimido, porque la acción sísmica lo comprime, bueno, el plano de deformaciones va a producir deformaciones en el hormigón por encima de el 3 o el 4 por 1000, creo que toman acá. Entonces, y bueno, y esta deformación de compresión en la punta bien comprimida puede producir un fenómeno de inestabilidad lateral. Además que hay que confinar este extremo para que el hormigón pueda soportar estas deformaciones. Hay que ver que no se me produzca un pandeo lateral de la cabeza comprimida del tabique. Bueno, algunos detalles, esquemas. Entonces, creo que había una figura un poquito acá. Me parece mejor ver esto. Entonces, se calcula un espesor crítico con una expresión que de nuevo parece bastante complicada, pero está llena de parámetros y coeficientes conocidos. No importa, en definitiva se calcula un ancho crítico del tabique, un espesor crítico del tabique. Si el espesor del tabique es menor que ese ancho crítico, hay que reforzar los extremos, que puede ser un refuerzo de este tipo o puede ser un refuerzo de este tipo, para prevenir ese pandeo lateral. Y hay una serie de requisitos geométricos de cómo proyectar estos elementos de refuerzo para evitar el pandeo lateral. Bueno, también hay que hacer alguna reducción de la inercia y el área general del tabique para hacer el análisis estructural. Bueno, algunos detalles más. Sí es importante en tabiques, cuando uno calcula la resistencia nominal del tabique, porque viene el tabique, se va a formar una rótula plástica en la zona inferior. Entonces, con el dimensionamiento por capacidad, va a haber que calcular el momento de sobreresistencia en esa sección. Pero para después calcular el esfuerzo de corte requerido. Pero en ese momento de sobreresistencia, no hay que dejar de lado la armadura en las caras laterales del tabique, porque eso aporta una resistencia importante a la resistencia nominal, a flexión, y muchas veces, y también lo van a ver en tabiques solicitados por acción del viento, se trata de poner una armadura más localizada en los extremos del tabique, porque entonces esa armadura tiene mayor brazo de palanca. Y lo que ocurre es que los gráficos de interacción de resistencia no aparecen, por lo menos en los comunes, con una armadura localizada en los extremos y una armadura distribuida en las caras laterales. Entonces muchas veces uno, para poder aprovechar esos gráficos, desprecia la armadura en las caras laterales. Bueno, acá no hay que hacer eso, porque si no, después el momento de sobreresistencia va a ser mucho mayor. Y si uno no lo tuvo en cuenta y después dimensionó el corte por capacidad, resulta que el esfuerzo de corte que se va a producir es mucho mayor con el cual se dimensionó el tabique. Y bueno, y entonces bueno, habrá que rebuscársela para considerarlo, resolviendo las ecuaciones o buscando alguna otra herramienta. A ver, antes de ir a las limitaciones, vamos a
a ver un poco acá en el reglamento. La clasificación, bueno, ya lo vimos. Limitaciones de dimensiones, el ancho crítico. Todo esto es lo mismo. Esta figura es exactamente la misma, de refuerzo para evitar el pandeo lateral de la cabeza comprimida, la reducción de rigidez, el diseño a flexión y esfuerzo axial. Entonces, el momento requerido y el esfuerzo axial requerido proviene del análisis estructural con las cargas factoriadas, combinadas, en la sección inferior del tabique donde se va a formar la rótula plástica. Acá. Bueno, hay algunos otros detalles. Y del lado de la resistencia, con el 201. Pero, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta toda la armadura, no solamente la más concentrada en los extremos, sino también la de las caras laterales. Bueno, algunos detalles más. Y yendo a las armaduras longitudinales, hay una cuantía máxima, hay una cuantía mínima, pero esa cuantía mínima y máxima, en vez de contarla sobre todo el tabique de una sola vez, como justamente en la zona de los extremos hay una densidad de armadura mucho mayor que en el resto, entonces estas cuantías hay que calcularlas por zona, por sectores. No decir, bueno, sumo la armadura acá, la armadura en caras laterales y divido por toda la sección. No, hay que hacerlo por zona porque justamente los tabiques van a tener densidad de armadura diferente en la zona de los extremos que en la zona central. Bueno, ¿qué más podemos decir de tabiques en voladizo? Momento obtenido del análisis estructural, momento nominal, siempre un poquito mayor, decalaje, y para cubrir en altura con las armaduras longitudinales, se toma este diagrama lineal directo, porque este diagrama que se produce por las acciones estáticas, después por las acciones dinámicas, puede tener variación, entonces se toma directamente acá una recta, se lo desplaza, el decalaje, igual a la longitud del tabique, en planta, y entonces hay que cubrir este diagrama de momentos con las armaduras longitudinales, teniendo en cuenta, por supuesto, en cada piso el esfuerzo normal. ¿Qué otro detalle? Armadura transversal. Control del pandeo de las barras longitudinales. Bueno, y hay todas unas reglas en aquellas zonas del tabique donde la cuantía de armadura longitudinal es mayor que 2 sobre FI, hay que armarla como columnas. Es decir, cada barra tiene que estar restringida al pandeo. En las otras zonas donde la cuantía es menor, ya en las zonas intermedias, no, se pueden poner algunos ganchos cada tanto, pero no hace falta. ¿Qué otro detalle podemos mencionar? Hay que confinar las zonas comprimidas, hay una zona a confinar, bueno, y se indica la zona de confinamiento y se indican los detalles de cómo hacer esa armadura de confinamiento en los extremos. Dejemos de lado los detalles ahora. Y también la armadura transversal tiene que resistir el esfuerzo de corte. Entonces el corte se calcula por capacidad de la rótula plástica del tabique. Con el factor ahora de sobre resistencia a flexión en el tabique.
con las mismas expresiones. El momento de sobreresistencia dividió la acción sísmica horizontal únicamente. Y con ese factor se amplifica el corte obtenido por la acción sísmica horizontal únicamente. Y hay un factor también de amplificación dinámica que tiene una expresión acá ya definida. El corte requerido tiene un valor máximo, como siempre, para proteger la diagonal comprimida de hormigón del reticulado. Tiene unos límites. Y del lado de la resistencia, contribución del hormigón y contribución de la armadura. Y la contribución del hormigón tiene sus expresiones en zonas donde se va a formar la rótula plástica, en forma donde no, en la zona donde no. Y la diferencia con armadura. Con los estribos, que eso me va a permitir calcular la armadura horizontal en el tabique, que se tiene que compatibilizar, no sumar a la armadura por confinamiento y a la armadura por restricción al pandeo de las barras longitudinales. Bueno, hay algunos detalles de esa armadura horizontal, máximos, mínimos. Ahí está la diferencia entre el corte requerido y lo que aporta el hormigón. Y bueno, y también, no sé, por ahí se me pasó, hay una armadura vertical, acá. Hay una armadura vertical de corte, que bueno, se calcula directamente con esta expresión. O sea que además de los estribos calculados con el modelo de reticulado, también hay una armadura vertical por corte, que se calcula directamente con esta expresión. Hay que verificar el corte por fricción en las juntas de los pisos. Y bueno, y después ya hay detalles de empalmes, anclajes, etc. No sé si acá hay algún detalle más. Esto ya lo estuvimos viendo, lo vimos. Armadura transversal con todas las funciones que tiene que cumplir. Este detalle ya lo vimos. Esto también. Confinamiento de la zona comprimida. Hay una zona a confinar y hay una armadura de confinamiento en esa zona, con una expresión. El esfuerzo de corte, con la expresión que vimos, y un factor de amplificación dinámica para tener en cuenta la influencia de los modos superiores. La resistencia al corte, los límites máximos, la contribución del hormigón, y en la zona de rótulas plásticas y en la zona fuera de la rótula plástica. Y la diferencia entre el nominal necesario y la contribución del hormigón con la armadura de estribos. Y hay una armadura vertical para corte y para el corte por deslizamiento. O sea que acá están las tres armaduras que hay que colocar para corte y corte por deslizamiento. Bueno, hay algo de tabiques acoplados, hay algo de algunos detalles más, pero no me quiero extender en el horario, ya estamos casi sobre el límite. Entonces, bueno, algunos comentarios finales. Hemos tratado en un par de clases, mañana y tarde, de hacer un barrido general de lo que es el diseño sismoresistente y de alguna manera cómo hacer el dimensionamiento de elementos de edificios, vigas, columnas y tabiques, bastante apuntando más a las cuestiones conceptuales que a los detalles reglamentarios, que son un montón, y que a la hora de que tengan que participar ustedes de algún proyecto con una estructura en zona sísmica,
bueno, con bastante paciencia, hay que ir repasando todos los requisitos del reglamento, pero lo fundamental es tener en claro los conceptos de diseño inicial de la estructura, que no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser regular, tiene que tener una distribución simétrica, tiene que tener todas esas características para que después, cuando ocurre un terremoto que tiene mucha variabilidad, el comportamiento sea al menos aceptable y que no colapse. Y luego, lo otro novedad con respecto a lo que ustedes ya saben de hormigón, es el dimensionamiento por capacidad. El planteo de un mecanismo de disipación de energía, las rótulas plásticas, a partir de las solicitaciones obtenidas del análisis estructural con las combinaciones de acciones, y todos los otros elementos a partir del funcionamiento de ese mecanismo con la sobreresistencia en cada una de las rótulas plásticas. De ahí se obtienen recién los esfuerzos requeridos para corte en vigas, para flexión normal y corte en columnas, y también para tabiques. Y recién ahí, a partir de esas solicitaciones requeridas por el funcionamiento del mecanismo con su sobreresistencia, pueden aplicar los conceptos que ya conocen de hormigón para verificar las secciones, colocar las armaduras, armaduras transversales, cuantías máximas, mínimas, etcétera, etcétera. Ese un poco sería el resumen. Tienen ahí un material que les puede servir de inicio por lo menos, y es un tema todavía en permanente investigación porque, como vimos al principio de hoy, todavía cada vez que ocurre un terremoto hay mucha pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales, sobre todo en estos países como el nuestro, medio subdesarrollados, como les llaman, donde la mano de obra no es demasiado prolija, donde los controles son menos prolijos todavía, y entonces cada uno trata de hacer lo más económico y rápido posible para ganar la mayor cantidad de dinero que pueda, y no le importa demasiado después la calidad de lo que queda construido. Bueno, toda esa idiosincrasia que todos conocemos. Entonces, bueno, el alerta porque están en juego la vida de muchas personas cuando ocurre un terremoto, ¿no? Entonces hay que tratar acá de ser lo más cuidadoso posible para tratar de minimizar esas posibles consecuencias, principalmente sobre las personas y también de los daños materiales. Bueno, de mi parte, un gusto haber compartido con ustedes este día de hoy, y bueno, espero comentarios de ustedes o preguntas, lo que requieran. Bueno, mi impresión, Oscar, es que es tan importante el caudal de información que llega cuando uno esto lo recibe en un compacto, como vos dijiste al comienzo de la presentación en la mañana. Ustedes están dictando algún curso optativo entero, completo. Siempre le digo a los estudiantes que se procura, en rigor de verdad, facilitar alguna introducción a estos temas que permita tener un panorama, como dijiste también hace unos minutos, quedando una enorme cantidad de territorio para explorar, y dependiendo de las necesidades que cada uno pueda ir teniendo para abordar estas temáticas, ya en terreno de demandas de trabajo profesional, como fue explicado al comienzo. Volver a tener en cuenta que la región que habitamos no tiene en general estas demandas, pero que
la formación de los ingenieros civiles exige este tipo de conocimientos de partida, podríamos decir mínimos necesarios, como para después poderlos profundizar. Entonces, si las preguntas no, las consultas en este momento no llegan, solo uno las puede entender, comprender, y como hay seguramente una cantidad de conocimiento básico que a lo mejor no es exactamente todo el que se requiere, porque hemos hablado también de que tenemos conceptos previos antes de llegar a esta clase de mecánica racional, fundamentalmente para entender algo de dinámica estructural, y probablemente los conceptos de análisis dinámico en los cursos de estructuras, tal como se dictan en nuestra facultad, son más bien exiguos. Entonces, son una serie de factores que por ahí contribuyen a que la presentación de todos estos conceptos sea fuerte, sea muy intensa. Pero tengo la impresión de que la asistencia que uno percibe, que está a través de el registro de participantes, que uno no sabe tampoco si estamos o no estamos. Yo mismo me he tenido que retirar de la reunión en algún momento, pero la persistencia o la mayor permanencia en el tiempo de estas 7 horas de los alumnos necesariamente tiene, me parece, que producir el efecto favorable buscado por la cátedra. Así que trato de aliviar el peso sobre los estudiantes de que, ¿cómo no tengo preguntas para hacer? Bueno, es complicado, es comprensible, y es nuestro deseo que se pueda interpretar el objetivo formulado, el objetivo planteado. Con una referencia adicional, nosotros estamos incursionando en la temática, bueno, vos lo conocés, Oscar, el doctor Moller está con nosotros hace muchos años y sabe que hace 2 o 3, no más que eso, a la luz del nuevo plan de estudios en que nos hemos visto en la necesidad de incorporar conceptos de este tipo, ¿no? Sobre la parte de estructuras sísmicas, estructuras antisísmicas. Bueno, estas referencias las quería yo acompañar al final, compartidas con los estudiantes, y bueno, vos conocés un poquitito cómo es toda esta realidad. Bueno, y como redondeo de parte de cátedra, que nosotros estamos además siempre necesitados de tu acompañamiento por el tiempo que vos tenés en formación, tanto en formación como en aplicación de estas experiencias y estos conocimientos. Y entonces para nosotros es de oportunidad aprovecharlos y sumamente valiosos. Yo no estoy diciendo más que la realidad, y bueno, ojalá que en el fondo, al final, sean de mucho provecho para los estudiantes. Sí, Julio, por supuesto que se entiende que a todos nos pasa, ¿no? Inclusive a nosotros, uno escucha algún tema por primera vez y no le surgen las preguntas en el momento. Pero yo, sin embargo, siempre trato de dejar algún espacio al revés, por si alguien quiere hacer alguna consulta, que aproveche, pero no es que necesariamente uno está esperando que un gran grupo de estudiantes empiece a hacer preguntas de detalle de esto o lo otro, porque se entiende que cuando uno recibe por primera vez algunas ideas, algunos conceptos, no es fácil formular preguntas, ¿no? O sea que eso es perfectamente entendible, pero yo simplemente dejo siempre algún espacio abierto para al revés. Si alguien quiere hacer preguntas, bueno, tiene la oportunidad, por supuesto, de hacerlo. Y bueno, sí, es un tema muy amplio, de muchos, involucrando conocimientos previos, como vos decías recién, de conocimientos de física o mecánica racional, de dinámica, de cálculo plástico, de análisis de estructura, de dimensionamiento de hormigón
común, porque ustedes vieron que en muchos casos el reglamento sísmico lo manda directamente al 201, y bueno, y entonces de ahí también un poco el interés para aquellos que les gustan las estructuras, de poder avanzar sobre estas temáticas, ¿no? Así que bueno, siempre mi objetivo es que les sea de utilidad, por lo menos, ¿no? Aunque sea los conceptos generales, que se enteren de que existen, ya con eso es bastante, ¿no? Claro, claro. Para nosotros colman los objetivos eso, para nosotros como cátedra. Ojalá que para los estudiantes sean también contributivos a su formación. Ojalá que les dé un mínimo de bagaje conceptual para seguir avanzando en su formación. La semana que viene nosotros recién estamos empezando a tratar comportamientos estructurales de esos dos diafragmas principales que han sido diafragmas verticales, contra acciones horizontales, que son los pórticos y los tabiques, en su funcionamiento o comportamiento general frente a acciones horizontales. Y vamos a resaltar todos estos conceptos que el enfoque inicial habla de que con las estructuras hay que pensar en tres conceptos básicos en el diseño: resistencia, que involucra seguridad; deformabilidad, que involucra los estados límites de servicio; y ductilidad, que es fundamental principalmente en estructuras sometidas a acciones dinámicas importantes, ¿no? Nosotros nos quedamos habitualmente siempre con el viento, pero que también produce efectos dinámicos, sobre todo en las estructuras flexibles. Y bueno, y hay algunos conceptos que van a ser, pretendo que sean presentados y reforzados, ya tomando como referencia cosas que han sido comentadas en la clase de la jornada de hoy. Así que vamos en esa dirección y en esa programación para lo que vamos a hacer en la semana entrante. Bueno, sí, hay una diferencia con la acción del viento, que si bien, por supuesto, tiene una acción dinámica, que para estructuras con alguna cierta flexibilidad, alguna frecuencia baja, o sea, periodo alto, empieza a tener importancia, la parte dinámica, pero en el dimensionamiento a viento no se espera la formación de un mecanismo de disipación de energía, sino que tiene que resistir esa presión del viento con los factores de seguridad que se aplican similarmente a los otros estados de carga. Esa es la gran diferencia, que ahí no se espera disipación de energía, no es un efecto que mueve la estructura en una dirección y en otra, o en un sentido y otro, sino que acá la presión del viento la empuja siempre para un lado, con alguna turbulencia, pero tiene que resistir la fuerza producida por el viento. Esa podría ser la gran diferencia, ¿no? Bueno, no, de nuestra parte nosotros agradecerte como cátedra siempre, porque nosotros en realidad estamos agradecidos desde siempre y por todo el tiempo que recibimos tu acompañamiento. Y bueno, la de hoy es una jornada para reforzar ese reconocimiento. No. Todos los Bueno, estudiantes. no, el agradecimiento también siempre es mío por justamente la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas reuniones. Siempre es mucho mejor las reuniones presenciales, Claro. pero bueno, dado esta circunstancia, por lo menos desde el punto de vista de una reunión virtual. Esperemos que el año que viene ya podamos retomar las reuniones presenciales, que siempre el intercambio es mucho más directo y más fluido. Así La que bueno. noticia de la fecha para el gobierno se reinicia la actividad presencial. Se habilita a las universidades, creo que nacionales, que son las de competencia directa del ministerio, a proyectar el retorno a las actividades presenciales, supeditadas a las condiciones locales, que yo creo que tiene que ver con el federalismo. Cada provincia definirá sus ajustes o sus restricciones, pero
Ese es un cambio novedoso que acontece en la jornada de hoy. Hoy se ha conocido por los medios que se habilita, por lo menos, se corta la restricción de no presencialidad. Ah, ¿y eso a partir de cuándo? No tengo tan presente, pero es noticia que está hoy en los medios. Hoy se está Ah, compartiendo. bueno, ojalá, ojalá. Así que esperamos el año que viene verte por acá. Sí, ojalá, ojalá que así sea. Así Bueno, sea. bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias No, a todos. gracias a ustedes y gracias a los estudiantes por la paciencia de estar todo el día conectados con este tema. Así que bueno, les dejo un saludo. Bueno, muchas gracias.